por estar aquí. A nombre de la Earth and Life University, les agradecemos su asistencia. Y antes de iniciar, me gustaría presentarles brevemente a nuestro querido ponente que está el día de hoy aquí acompañándonos. Federico, muchas gracias. Voy Gracias. a platicar un poquito acerca de su semblanza y ya después los dejo en materia totalmente de él. Les comento que Federico Tum es magíster en diseño avanzado, es docente en la Universidad Católica de Temuco en la carrera de diseño gráfico y en la carrera de diseño de la FAC. Es consultor en diseño de servicios y experiencias y en diseño de productos turísticos experienciales, realizando charlas, talleres, capacitaciones en estas áreas en diferentes países de Latinoamérica. Él actualmente es especializado en diseño de servicios y experiencias utilizando herramientas metodológicas de design thinking y neurodiseño para trabajar las emociones dentro de la experiencia, orientado a promover la satisfacción, el bienestar y la felicidad de la misma con fundamentos de neurobiología, que justamente es materia de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Esto es un poco acerca de lo que es, conoce y ha desarrollado actualmente nuestro querido ponente. Te agradecemos mucho el que estés aquí el día de hoy y dejo a las y a los asistentes en tus manos. Muchísimas gracias. Ay, Federico, creo que Sí. tienes apagado el... Ahí sí, Sí, gracias. sí, ya te escuchamos. Muchas gracias, Alejandra. Voy a ahí también a complementar quizá parte ahí de la presentación, pero agradezco ahí. Sí me gustaría saber, no sé si me puede ayudar también de los asistentes, quiénes son los que no me conocen o cuántas personas hay para saber más o menos con quiénes estoy y quiénes no me han escuchado antes acá o no me conocen. Ahí que nos puedan poner en el chat o hacer uso del micro para decirnos si hay alguien por ahí que no conozca a Federico. Sí, o pueden levantar micrófono cortito. No, es la primera vez. Ya, muchas gracias. Ya veo que, claro, Laura, Vero, me parece que ahí veo Paola, Soraya. Bueno, vamos a hacer, la idea es justamente hacer una conversación, una reflexión en torno a, tal como tiene el título, en torno a lo que son las emociones y el diseño de experiencia, que es mi especialidad. Esto está, digamos, enfocado a diseños y servicios en torno a este webinar informativo de la maestría de neuroliderazgo y coaching cognitivo. Sumando y complementando la presentación que hizo Alejandra, quizás por mi acento, no, si lo notaron ahí, soy chileno, nacido y criado en Chile. Papá diseñador, terapeuta, entre varias cosas, también músico, aficionado, uno hace varias cosas y me cuesta quizás identificar o definirme por la actividad que hago, porque uno está vinculado a múltiples áreas. Soy diseñador, digamos, de formación académica. Toda mi formación viene desde el diseño gráfico y después en todo lo que es metodología, a lo que es el diseño de servicios, diseño de experiencia y desde ahí también un fuerte componente vinculado a la industria del turismo. Docente y profesor de escuelas de diseño, como nombraba, ahí me muevo mucho, o sea, que cuesta identificar, no estoy vinculado netamente a una sola casa de estudios, pero siempre también de profe y muy vinculado al diseño de experiencias y servicios. La conversación de hoy, la idea es que sea reflexión. Les voy a pedir, por favor, ojalá podamos, a lo mejor, levanten micrófonos, somos poquitos, yo creo que nos sale fácil también interactuar. Esto no es generalmente como lo hago, no es que ustedes estén solo escuchando y yo solo hablando. Me gusta interactuar, sobre todo para que se vayan integrando los contenidos. Y respecto al espacio-tiempo que tenemos hoy, quiero hacer estos contenidos también de manera como introductoria, o sea, como toda la parte básica de las emociones, el cerebro. Y ahí voy a conectar con
¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, más que turismo, se me pasó ahí un tema. Vamos a hablar de lo que es el servicio y la experiencia, las experiencias con las emociones y la neurociencia, la empatía, felicidad, placer y cómo es diseñar la experiencia. ¿Ya? Esas temáticas quiero abordar en términos iniciales para que vayamos haciendo la relación entre cómo se vincula la importancia del componente emocional, cómo lo reconocemos desde nuestro comportamiento biológico y cómo lo aplicamos para diseñar o definir, en este caso, una experiencia que sea memorable. Ojo que esto aplica a cualquier disciplina, ¿ya? O sea, aquí yo les nombro turismo, pero esto aplica al sector que a mí me ha tocado, trabajar en el sector financiero, educación, salud, salud pública y diferentes sectores, porque todo lo que nosotros hacemos es una experiencia, generamos una experiencia hacia otro, vivimos una experiencia nosotros, independiente el rubro, el gremio en el que trabajemos, sea un servicio, sea un producto, lo que ofrecemos, siempre hay una experiencia atrás. Entonces, sobre eso es lo que quiero conectar y complementar sobre el servicio y la experiencia. Desde aquí, si yo les pregunto y hablamos de la experiencia, ¿qué tipo de experiencias conocen ustedes? No sé si aquí de los quienes estén conectados, porque espero poder conectar. Yo voy haciendo mucha pregunta-respuesta para que esto sea más una conversación que un monólogo, por así decirlo. Si yo, cuando hablo de experiencia, ¿qué tipo de experiencias conocen ustedes? Nómbreme quizás algún tipo, si yo les puedo decir experiencias lúdicas, educativas, por soplar un poco, quizás. ¿Qué tipo de experiencias les suenan a ustedes cuando generamos una experiencia con lo que hacemos? Gastronómico. Gastronómica. Aprovecho quizás de preguntar si, ¿de qué gremio vienen ustedes? En qué área de trabajo están? Restaurante, dice Luz. Eh, Gastronómica, dice Vero. Hola, Federico y Hola, Paola. demás participantes. Mm, yo me desempeño habitualmente en cooperación internacional como consultora. En este ¿Ya? momento, en este momento, pues mi labor está inactiva porque justamente trabajo con USAID, que paró pues las actividades, pero en otra área que me desempeño es en temas de ganadería regenerativa, ¿Ya? ayudando a una asociación a darse a conocer. Y en otro tema, son como más de espiritualidad, pero ¿Ya? pues, o sea, siento que esto es transversal a Así cualquier mismo. sector. Así mismo, y me gusta que hagas el alcance porque justamente esto no se cierra cuando hablamos de hacer una experiencia, que me hablas de ganadería regenerativa, me hablas de espiritualidad. En todos los casos, en toda la interacción que tenemos, estamos moviéndonos con la experiencia y con la emoción. Hacia allá un poco quería ir, porque si lo bajo no solo a lo turístico, sino que cuando hablamos de ciertas clasificaciones, en turismo se habla de las 3 E de la experiencia, que la experiencia tenga un componente de entretención, emoción y educación. También se habla en cierta clasificación que hay experiencia de tipo sensorial, emocional, creativas, de comportamiento, culturales, turísticas, gastronómicas, musicales, literarias, y hay un sinfín. Eh, si nos ponemos a ver tipos de clasificaciones o tipologías de experiencia. Pero si nos vamos más al fondo de esto, ¿cuál será, ¿cuáles serán las experiencias más importantes? ¿Cuál a lo mejor es para ustedes cuando nos toca definir o diseñar la experiencia de lo que estamos entregando? ¿Cuál será la experiencia más importante? ¿Qué piensan ustedes? Lo primero que se les venga a la mente. ¿Cuáles serán las más importantes o las experiencias clave? Lancen nomás y Las turísticas, ¿no? las turísticas. ¿Qué experiencias serán de base importantes? No sé, están micrófonos silenciados. Ah, aquí veo por chat. Están de usuario, de servicio. Eso me gusta que interactúen. Yo entiendo que quizás ahí cuesta un poco el micrófono, pero eh, claro, no tengo acceso, claro.
recreativas, profesionales, familiares. Ya, eso me gusta, que a pesar de ciertas dificultades técnicas van ahí interactuando. Ya, quiero entrar en raíz aquí, que es, yo siento este esquemita base que me gusta mucho mostrarlo al inicio. Eh, Cuando hablamos de experiencia y vemos tipologías de experiencia, siempre tenemos dos, ¿ya? Positiva o negativa. Buena, mala, agradable, desagradable, básicamente la experiencia que yo vivo, o me gusta o no me gusta, o me agrada o no me agrada, ¿ya? Más allá de que uno podría usar el adjetivo, digamos, de positivo, negativo, o bueno, de malo, hay algo más de fondo, que la experiencia o me agrada o no me agrada, básicamente. Porque ahí es donde entra el componente emocional. Porque toda experiencia se entrega de personas a personas, entonces tenemos el componente humano. Y lo que nos hace definir si la experiencia fue agradable o desagradable es la emoción, es el sentir. Lo que yo sentí o el cómo yo me sentí define en gran medida si esto fue agradable, positivo o negativo. ¿Ya? Desde ahí quiero centrar en esta base en la que vamos a profundizar un poquito en torno al componente emocional relacionado con la experiencia, sobre todo cuando hablamos de memorabilidad. De aquí voy a entrar en la parte base, porque como seres humanos, como seres vivos, nos movemos entre el placer y el dolor. ¿Ya? Eso es una parte biológica. Entonces ahí está el lado agradable o desagradable. Y la experiencia para mí va a ser positiva o negativa en función a los mismos componentes. Porque se fijan que cuando hablamos de definir o diseñar una experiencia, decimos quiero que sea memorable, quiero que esta experiencia sea memorable. Lo que hace memorable una experiencia es la emoción. Y aquí entro en un componente biológico. Ojo, esto no es psicológico ni filosófico. Esto es netamente biológico. Y es parte de la base, que, digamos, cimiento con el que siempre que presento y nos toca ahondar sobre estos contenidos, siempre que sea, mientras más alta la emoción, más alta va a ser la recordación o la memorabilidad. En este caso, la experiencia. Emoción alta, recordación alta. Y esto en todo ámbito de experiencia que vivamos, porque incluso esta misma clase, esta misma jornada, está siendo una experiencia para ustedes y para mí también. El cómo nos sentimos, cómo vivimos el sentir de esta experiencia, va a decir, no, fue muy agradable, en realidad no, fue estresante. Está muy conectado con ese sentir. Entonces, si ese sentir es muy alto, va a haber una memorabilidad bastante alta. Porque si yo voy a preguntarle a cualquiera de ustedes que haya vivido alguna situación traumática fuerte, se van a acordar de todos los detalles, de los aromas, de los olores, la temperatura, el día, las personas, todo lo que está en torno a esa situación, porque es una emoción muy alta. Una sorpresa, una alegría muy alta es exactamente lo mismo, porque el componente emocional, si está alto, la parte de la memorabilidad o el recuerdo va a estar también siempre muy alto. Ahora, si estamos nosotros desde nuestro servicio, nuestro producto, ofreciendo esto a otros, claramente queremos que ellos se lleven el lado positivo, agradable, para que regresen, porque si la experiencia es positiva, yo no solo fidelizo, recomiendo, genero confianza, sino que también a todo mi círculo afectivo lo recomiendo, o sea, tienes que ir para allá. Lo hacemos con todo el famoso boca a boca, ocurre desde esa experiencia que vivimos. De igual forma con lo negativo. Si algo fue muy estresante y no les gustó, no solo no quiero volver, sino que claramente a todo mi círculo afectivo cercano les digo, oye, ¿sabes qué? Para allá no vayan. Ahora, un ejemplo clásico que también me gusta nombrar en esta materia cuando hablamos de la emoción. Voy a generar una experiencia positiva. Y siempre les digo, ya, ¿qué pasa si estamos aquí todos juntos? Y les digo, ya, vamos a hacer una experiencia positiva, agradable, nos vamos a poner a bailar. ¿Qué pasa si algunos de ustedes aman bailar y yo los hago ponerse a bailar? ¿Cómo va a ser la experiencia? ¿Cómo la van a evaluar? Positiva seguramente. Pero si a alguno de ustedes no le gusta el baile y siempre se escabullen de cuando toca bailar y yo los hago ponerse a bailar con gente que, con personas que ni siquiera conocen, ¿cómo va a ser la experiencia? Claramente más estresante. Entonces, desde ahí quiero nombrar, así como doy el ejemplo del baile, cualquier experiencia no la puedo calificar positiva o negativa, porque bailar en sí no es positivo ni negativo, no es grato o desagradable. Bailar en sí, en el fondo, me despierta lo positivo o me emociona en términos de que a mí me guste. Pero si a mí me estresa el mismo baile, va a generar una experiencia negativa. Entonces, esto está conectado directamente con
la persona, con el sentir de la persona. De igual forma está el componente, y lo dejo acá sobre la mesa para comentarle y profundizar lo que vamos a hablar hacia adelante, de la memorabilidad y la recomendación y el hecho de a lo mejor regresar o no. Porque si yo voy a comer a un restaurante y me atienden mal, ¿yo quiero volver a ese restaurante o no? Ahora, en la medida de que es más desagradable la situación, yo le digo a todos los demás que no vayan. Pero yo no, normalmente no digo, Pedrito, el mesero del turno de las 8 me atendió mal. No, digo, este restaurante es pésimo, o no vayas a comer a este restaurante o no vayas a comer a esa ciudad. Entonces ahí está el componente, siempre digo, delicado de la experiencia, porque a veces una situación con una persona en específico genera esta situación, en este caso desagradable, y me hace no querer volver. Y por otro lado también hablar de todo mi círculo que para allá no vayan y por una situación específica, ¿ya? Lo mismo en lo positivo, porque si fue realmente muy agradable, lo voy a aconsejar y recomendar a todos. Aquí se cruza este componente en que la experiencia del servicio muchas veces la relacionamos con la calidad del servicio, o sea, la emoción vivida se vincula con el valor percibido. Establecemos algún tipo de relación, en este caso, entre lo que sentimos a lo que es la calidad del servicio. Porque muchas veces uno ya, ¿cuál es la calidad de esto? Y lo tomamos respecto a la forma. Pero la calidad, si entramos a profundidad, tiene dos lados. Está el componente operativo, técnico, como el lado racional, funcional, y está por otro lado el componente emocional o de satisfacción. Pero lo que hacemos es generalmente vincular a esa tensión, a esa memorabilidad, a esa emoción positiva, al valor de la calidad, en este caso, de lo que recibimos, al valor percibido. Ahora, si entramos más a profundidad en la emoción, la experiencia, ¿qué son las emociones? Y aquí quiero entrar de a poquito a profundizar y pongo siempre un pequeño videíto de ejemplo. Está el audio compartido, debiesen escucharlo. Si no se escucha, me avisan, cortamos y reconectamos para que tengan el audio del video, que también se los puedo reenviar para que lo tengan también así como la presentación. Vamos a ver si corre el video. Por favor, si no corre, avísenme. Veo que hay varios apoyos que están conectados, así que les pido por favor, si es que no escuchan, no tienen algún problema en el video, me avisan, lo cortamos y lo volvemos a pasar. Oi, filha. Você tá bem. Você tá bem. 深呼吸。Alles gut. Das war nur so ein kleines Loch. Hey, lass den in Ruhe! Ich ruf deine Mutter an! E aí, gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上又要临近了，我不想再练了。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。P&G, orgulloso patrocinador de las mamás. Ya. Primero me gustaría saber si se escuchó, lo pudieron ver bien.
Sí, 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 se escucha bien. Ah, ya, ya. Se pudo, el video en sí se vio bien entonces. Sí, señor. Ya. Muchas gracias. Ahora, la pregunta de rigor, y aquí no sé, pueden levantar la mano, poner el chat, porque este video lo he mostrado varias veces. ¿Quién de ustedes sintió algo? Que levanten la manito. ¿Alguien de ustedes sintió algo? ¿Les pasó algo o no les pasó nada? Sí, ahí Vero dice. Hola. Ya, sí. Muchas gracias. Me dio mucha nostalgia, Ya. un sentimiento de nostalgia. Bueno, a mí lo que me gusta mucho cuando hablar de emociones es un poco generar esto, sentirla. Si hablamos de emociones, no entremos tan en teórico, vivámoslo, sintámoslo, justamente de eso se trata. Ahora, ¿cuál es la gracia? Y para mí ha sido muy interesante de hacer esta pregunta, porque aquí estamos en un grupito más pequeño. Cuando uno está en un salón grande, con 30, 40, 100 personas, y yo les digo, levante la mano el que sintió algo. Y claro, un grupo importante, y he visto a más de alguien con la lágrima y otras personas con la cara así, care póker, que dicen, molesto. Y yo hago justamente ese alcance. ¿Qué es lo importante acá aquí? No todos sienten. No nos pasa a todos lo mismo con lo mismo, ¿ya? En términos de la emoción. Y eso es súper clave porque por más allá que yo diga este video es emocional, no implica que yo pongo el video y automáticamente todos lloran. No es tan literal, por así decirlo, em, porque nos pasan cosas distintas. Efectivamente hay un componente nostálgico, como decía, si yo tengo un recuerdo, si hay algún, digamos, tipo de relación con mi mamá, si fueron deportistas, si son mamás, obviamente que esos componentes el cerebro reconoce, conecta y va a levantar ese factor emocional más alto. Por otra parte, si alguien tiene alguna situación a lo mejor compleja con su mamá, o vivió quizás qué situación, no solo le va a generar rechazo, capaz que hasta se enoje y le dé rabia ver el video. Y el video es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero respondemos distinto y eso para mí es también un factor súper clave, ¿ya? No es que uno tenga una receta de una serie de elementos que yo conecto y efectivamente todos lloran digamos, por presentar este tipo de estímulo audiovisual, sino que nos ocurre de manera diferente respecto a nuestras memorias, nuestros recuerdos. Ahora, este video tiene un componente súper interesante que me sirve para unir muchas cosas que les voy a comentar en la conversación de hoy, pero el modelo que viene desde el neuromarketing, que no vamos a profundizar hoy tanto el neuromarketing, habla de estos tres elementos: atención, emoción, recordación. Y esos elementos sí nos sirven para todo. Estos tres pasos nos ayudan a ordenar el hecho de que queramos definir una experiencia que sea memorable. Si se fijan, el video al principio tenía a los niños que ocurrían estas situaciones. Después empiezan que los triunfos, esto empieza a subir el componente emocional. Y cuando está la emoción así ya por ir subiendo, a medida que va subiendo, solo alguien fuerte puede criar a alguien fuerte, ahí aparecen todas las marcas. No sé si se fijaron a la velocidad en que aparecen las marcas, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Si la emoción está por ahí arriba, no importa la velocidad en la que yo entrego el estímulo. Es como que el cerebro se abriera y todo lo que yo lance se captura, ¿ya? Por eso en la medida que yo tengo el pic, el punto emocional más alto, ahí es donde hay que, digamos, vincular con el elemento de recordación que yo quiero que en este caso la persona se lleve, ¿ya? Sea su cliente, sus compañeros de trabajo o quienes ustedes estén desarrollando la experiencia. Ahora, cuando hablamos de emoción hablamos de sentimientos y a veces lo usamos parecido. La pregunta que yo le hago a usted, ¿la emoción y el sentimiento es lo mismo? ¿Son exactamente lo mismo? ¿Son sinónimos o son diferentes? Y si son diferentes, ¿cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento? ¿Quién me podría decir? No sé, yo creo que la emoción es algo efímero y el sentimiento es algo permanente. Ya, uno es Entonces, efímero. de pronto alguien puede amar a un familiar, pero tiene una emoción de enojo frente a alguna situación.
pero eso no ¿Mm? quita el sentimiento de amor que hay ahí frente a esa otra persona. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir? O quizás algunos de ustedes dicen, no, son lo mismo, la emoción y el sentimiento es lo mismo. ¿Son lo mismo o son diferentes? Yo puse que son diferentes, Ya. ¿Por qué son porque, diferentes? porque las emociones se expresan y son en el momento, y el sentimiento puede trascender en el tiempo y el espacio, porque Perfecto. queda en la memoria. Entonces se hace precisamente esa conexión. Queda en la memoria. Me gusta cómo van complementando la respuesta. Gracias, Luz. Nancy iba a decir algo. Hola, sí, buenas noches. Buenas Eh, noches. las emociones, digamos que son más como esas reacciones fisiológicas, que son, o sea, Ujú. que son rápidas, que son de momento, como no sé si ahorita que sintieron, entonces como que uno siente una emoción allí, pero no es tan racional, mientras que el sentimiento puede durar un poco más, ¿no? La emoción puede ser la alegría, como vemos en las películas de las emociones, ¿no? Entonces está la alegría, el miedo, la ira, el asco, y el sentimiento es como aquello que uno puede interpretar, pero desde ese análisis ya racional. Y entonces yo puedo generar de una emoción, probablemente me queda un sentimiento de odio, me queda un sentimiento de dolor que puede perdurar más en el tiempo, ¿no? Eso es como, pienso que es como la diferencia allí. Y el sentimiento a veces no está como tan presente, como tan rápido en el momento en que se da, sino que viene estando dado de un tiempo atrás, quizás. Entonces ahí está, como eso es como lo que yo reconozco, digamos, entre emoción y sentimiento. Muchas gracias. Gracias, gracias, Nancy. Como que siento que tiene muy claro digamos, la diferencia. Como dice Dani, las emociones surgen de estímulos. Bueno, tal cual, o sea, me gusta que todas las respuestas que dieron se conectan. Quizás yo se las voy a ordenar solo visualmente, porque efectivamente, tal como dijeron ustedes, y muy complementada la respuesta que dio Nancy, la emoción tiene que ver con algo más físico, sensorial, el sentimiento más a nivel mental, más a nivel psicológico. La emoción es más intensa, dura menos, es más inmediata y el sentimiento justamente se procesa más a nivel mental, cognitivo y es mucho más a largo plazo, tal como describieron ustedes. Hay un autor que se llama Antonio Damasio que decía, la emoción es el teatro del cuerpo y el sentimiento es el teatro de la mente, haciendo alusión que la emoción es una respuesta, es más una respuesta involuntaria que ocurre en términos de algo físico, corporal, que así lo sentimos intenso, dura poco, y el sentimiento justamente más a nivel mental, lo procesamos también mucho más a largo plazo. Como decías el juego con la película, que yo también me gusta nombrarlo. Claro, el miedo, la alegría, y muchas veces doy el ejemplo, la sorpresa, es algo que es intenso y se va, ¿ya? Si yo me sorprendo, ustedes yo creo que no han visto algo, una persona que esté 4 días con cara de sorpresa, así, 5 días sorprendido. No, yo me sorprendo y eso es como viene el subidón y después automáticamente va bajando. Inevitablemente con el componente emocional físico ocurre eso, pero el sentimiento, como se procesa a nivel mental, el enamoramiento, el remordimiento, digamos, puede durar años perfectamente, así como uno se engancha porque hay un proceso mental de otra persona y me quedo con eso y uno dice, hoy sí, estás pegado, supéralo. Dice, claro, porque eso tiene que ver con un proceso más a nivel mental. Ahí está el sentimiento, ya que puede ser obviamente desde un lado amoroso o un lado quizá rencoroso, bueno, es variado, pero ese lado tiene que ver con el sentimiento, justamente. Ahí está Antonio Damasio, para quien quizás le guste leer, yo he ido poniendo por ahí algunos autores y algunos libros en torno a la neurobiología, en este caso de las emociones. ¿Ya? Otra descripción por ahí dice, cuando hago consciente una emoción se transforma en sentimiento. ¿Ya? Por ahí creo que Dani decía algo parecido. Cuando hago consciente una emoción se transforma en sentimiento, o sea, cuando la proceso acá a nivel mental. Pero ¿qué son las emociones? La emoción en sí
me gusta decir que es como nuestra brújula interior, en el sistema del organismo para acercarnos o evitar determinados estímulos. Toda esa parte sensorial, este sexto sentido. Piensen cuando hablamos de este sexto sentido, cuando hablamos de la emoción, se habla también del presentimiento. Fíjense cómo está compuesta esa palabra. Presentir. Es como que lo sentí antes. Ahí viene esta guía emocional, este presentimiento. Desde ahí viene la intuición también. Está conectado con ese componente emocional. Ese componente emocional nos conecta el lado del cuerpo físico, por así decirlo, con el mundo también inmaterial, no físico, sino entramos en lo espiritual, se conecta absolutamente con todo el lado, digamos, biológico y bioquímico de nuestro cuerpo, así como también ciertos espacios más sutiles, por así decirlo. ¿Ya? La emoción, y aquí entramos a ciertos aspectos de ir reconociendo cómo se mueve nuestro emocionar. La emoción se puede controlar. A decir, no, es que tienes que controlar tus emociones. Yo les pregunto a ustedes, ¿la emoción se puede controlar? ¿Es controlable la emoción? ¿Qué dice el público? ¿Puedo controlar la emoción? No, dice Dani. Por ahí una vez me dijeron, no, no se puede controlar, pero se puede reprimir. ¿Se puede controlar? ¿Se puede reprimir la emoción? Y aquí a veces es interesante como surgen ciertos debates o justificaciones. Controlas lo que haces después de sentirlo, dice Dani. Justamente por ahí va el vínculo, porque pensamos el hecho de controlar o reprimir la emoción en sí se siente. Justamente lo que puedo en este caso controlar es mi conducta, mi comportamiento frente a un estado o un estímulo emocional. La emoción en sí no es controlable, la emoción surge normalmente de manera involuntaria, más allá incluso de lo racional a nivel mental o cognitivo. Lo que yo puedo educar, gestionar, controlar es mi conducta, mi comportamiento frente a un estado emocional. Porque si algo me estresa, yo puedo gritar agresivamente o puedo mantenerme templado, en silencio. Ya, eso se va educando, ¿ya? Acá en Chile, que nosotros estamos súper acostumbrados a los temblores y los terremotos, cuando empieza a moverse fuerte, yo creo que muchos ya estamos tan acostumbrados que uno con toda calma revisa hacia el lado, chequea la puerta, ve que las otras personas se calmen, por costumbre, por hábito ya, por hábito de tanto temblor. Pero me ha tocado muchas veces ver a alguien que primera vez que se enfrenta a un temblor, a un terremoto, claro, y obviamente sale la respuesta involuntaria o el grito que tiene que ver justamente con gestionar esa conducta, ese comportamiento. Eso se va educando, se puede entrenar frente a lo mismo en el trabajo, dependiendo la actividad que realicen. Ahora, ¿cuál será el rol de la emoción, así como sistema guía también? Por ahí Maturana dice, la emoción es el fundamento de todo hacer, incluso el razonar. ¿Ya? Y es interesante su propuesta, pensando a nivel como biólogo, dice, la emoción es el fundamento de todo hacer, incluso razonar, o sea, hablamos como que razonamos desde digamos, nos emocionamos y después razonamos, y se los voy a mostrar en términos biológicos. Aquí está Maturana, biólogo chileno, también muchos libros en torno a la biología del emocionar y a cómo se relacionan nuestras emociones con nuestra biología. Es muy interesante, él como biólogo, Premio Nacional de Ciencias y varios pergaminos por ahí también internacionales, nos conecta con este lado humano también del compartir y del lado social, elementos netamente biológicos. Ahora, ¿cuáles son las emociones? Y por ahí me citaron algunas. Está la rabia, la ira, la tristeza, el miedo, el asco, desagrado, digamos, la sorpresa, la alegría y un estado neutro. Aquí les nombro al doctor Paul Ekman, que hizo uno de los estudios más grandes que existen en torno a respuestas faciales frente a estímulos emocionales, ¿ya? No es que Paul Ekman en el fondo hizo la clasificación, digamos, por otro estudio, sino que son respuestas faciales frente a estímulos emocionales. ¿Cuál es la gracia de este estudio? Que, digamos, de los más grandes,
que sin distinción de edad, de género, de contexto sociocultural y todo lo demás, respondemos todos con las mismas caras frente a las mismas situaciones. Entonces de ahí él descubrió 6 emociones básicas, ¿ya? La ira, la tristeza, el miedo, el desagrado, la sorpresa, la alegría, y un neutro como séptimo que pondría a ser el contempt, le llama en inglés un estado neutro, eh, que respondíamos todos, o sea, desde verdad, desde un niño en la India hasta un abuelito, no sé, en Nueva York, vamos a responder siempre todos poniendo las mismas caras frente a las mismas situaciones. Esto logró distinguir entre toda la multiplicidad de estados emocionales unas 6 líneas guías de base que todos en el fondo respondemos. Desde ahí, quizás ustedes no sabían, el mismo Paul Ekman trabajó junto al equipo de Pixar para definir los personajes, más allá que en la segunda parte se suman componentes un poco más de sentimiento que de emoción. Eh, en este caso se definieron 5 personajes, más allá que las 7 que están acá, básicamente para que sean más identificables por los niños, porque para ir educando este componente emocional, que a todo esto esta película claramente tiene muchísima ciencia atrás de toda su estructura, todo su guión, que son una metáfora increíble de cómo funciona el cerebro humano, que es bastante claro, así que me imagino que aquí ya la mayoría la ha visto, pero siempre me gusta citarlo y quien quiera profundizar quizás en torno a Paul Ekman, bueno, viene exactamente de la misma guía que siempre uno llega al estudiar el componente emocional. Pueden ir interrumpiéndome y levantar la mano si van teniendo dudas. Ahora, cuando entramos a ver nuestro comportamiento desde nuestra base, siempre vemos que nos movemos entre la razón y la emoción. Y esto es una conversación que surge mucho, sobre todo con el lado educativo, porque todos crecimos desde niños a veces lo comento, como con una sobreestimulación en términos cognitivos, pero con un analfabetismo prácticamente en términos emocionales. Si se fijan, todos nos educamos de menos a más en torno al lenguaje, matemáticas, ciencia, y aprendimos a sumar, luego a multiplicar, dividir, ecuaciones y todo lo demás, pero va de a poco, increciendo, digamos, cómo uno va aprendiendo en términos igual, las vocales, conjugar verbos, hasta terminando en obras literarias, siempre de menos a más de manera ordenada. Pero en términos emocionales, no recuerdo que hayamos tenido, no sé, alguna excepción. Manejo de la ira uno, manejo de la ira 2, control de impulsos uno, control de impulsos 2. No fuimos educados de la misma forma. Por lo tanto, emocionalmente, generalmente se da que respecto a donde crecimos, como crecimos, con las personas que fueron nuestros, en este caso, tutores, nuestros padres, con las herramientas que tenían, fuimos aprendiendo sobre el control y el manejo emocional o la respuesta más bien de la gestión de comportamiento frente al estado emocionales, como nos llegó, como hubo. Ahora, se ha dado que estos últimos años, entre el 2000, 2010 en adelante, han habido muchos resultados en torno a estudios del cerebro que ya nos dan material para poder dirigir esto que tiempo atrás y años atrás esto no existía. En mi infancia y seguramente en la de muchos de ustedes tampoco, esto ni siquiera era impensado y ni siquiera se estaba hablando en muchos lugares en torno a la educación o la gestión de las emociones respecto a reconocer cómo funcionan biológicamente. Porque si nos vamos a la raíz de la componente del cerebro, y aquí les quiero lanzar la pregunta abierta a todos los que están. El cerebro tiene muchas funciones, pero ¿cuál será su principal, la función madre, digamos? ¿Cuál es la principal función del cerebro? ¿Cuál dicen ustedes? Voy a tratar de ir rápido para no extender tanto el horario tampoco. ¿Cuál será la principal función del cerebro? Lancen lo que se les venga, la primera palabra, aunque sea el chat. Coordinar, dirigir. Ordenar. Eso, porque si se pone ChatGPT, Google, yo no tengo cómo fiscalizarlo. Eso, espontáneo, visceral, que lo primero que se les venga, ordenar, dirigir. ¿Qué más hace el cerebro? Lo que se les venga. Procesar. Procesar. Ya, porque el cerebro hace muchas cosas. Y aquí obviamente está el componente emocional. Y esto nos permite empezar a reconocer cómo funciona y cómo se mueven, controlar, dice nuestra emoción.
Desde acá, y créanme, yo les dije que vengo desde el diseño, cuando uno empieza a ver este componente biológico de la emoción, para mí era de verdad japonés al inicio, era muy complejo de comprender. Pero este dato siento que ayuda a ordenar y a comenzar a entender todo. La principal función del cerebro es mantenernos vivos, es la supervivencia. Desde aquí se desprende todo el comportamiento del cerebro, del cuerpo humano y del comportamiento humano. Tiene exactamente la misma raíz que es seguir vivo. ¿Ya? Incluso ese lado egoísta o altruista están relacionados también con la supervivencia, ya en términos físicos, digamos, corporales. Esto permite ordenar y comenzar a entender cómo funciona y aplica el cerebro. Nancy levantó la mano, pregúnteme. Está con el micrófono silenciado, Nancy, no se escucha tu voz. Ahora sí me escuchan ahí. Sí, sí, ahí sí. Decía que me parece muy interesante porque en algún encuentro que estábamos trabajando, esta parte del cerebro era muy interesante porque decía que esa sobrevivencia es prácticamente el cerebro es como que te quiere sabotear. O sea, era como que Ujú. al fin y al cabo el cerebro está diseñado para tratar de reducir o gastar lo menos posible tus energías y tu mismo, o sea, que está diseñado es para eso, para que tú no estés como en esa carrera de estar como utilizando la razón y el pensamiento y el cuerpo mismo, y entonces eso me llamó mucho la atención. Entonces, ahora que dices esta parte de supervivencia, claro, y es como agotar los recursos, tratar de protegernos, ¿no? Finalmente, para poder sobrevivir, para saber que necesita energía, que necesita, entonces, él hace ese control, pero lo hace de una manera muy interesante. Por eso me parece que el cerebro allí nos brinda una cantidad de posibilidades de saber cómo funciona, ¿no? Y cómo funciona para ese día a día que vivimos. Eso me parece fantástico. Así es, y ahí está ese lado de esa inteligencia que hay atrás del mecanismo, porque exactamente como dice, el cerebro lo que hace es optimizar la energía y optimiza los recursos en función de mantenerte vivo. Eso es. Entonces, las actividades repetidas, fíjense que todos caemos en tender en rutinas. Y cuando tú ya tienes una cierta hábito, y ahí vienen los hábitos. Si yo tengo para irme de mi casa al trabajo, uso tal ruta o para ir al supermercado, empiezo a usar la misma ruta, porque el cerebro automatiza, va automatizando funciones, digamos, en relación a ahorrar energía, ahorrar recursos. Una vez que yo automatizo algo, el cerebro claramente para hacer ese algo, después usa menos energía haciendo lo mismo. Por eso, mi rutina para ir a acostarme, mi rutina que tengo a lo mejor incluso en la ducha o para cocinar, si se fijan van a usar el mismo mecanismo, porque el cerebro, incluso para esos detalles, uy, si siempre me lavo el pelo de la misma forma. Obvio, o sea, al cerebro le conviene porque ahorra recursos y toda esa energía la deja en función de usarla para algo más útil. ¿Qué vendría siendo lo más útil que necesita el cerebro tener energía ahorrada? En el caso de algún peligro mortal en el que yo tengo que defenderme y el cerebro funciona en el óptimo para seguir vivo. Porque para estas cosas tan cotidianas, hago lo mismo, pero con poca energía. Y la energía importante la dejo para lo que realmente importa y ahí se va ordenando. Ahora, me gusta a mí mostrar esta gráfica de cavernícola, por así decirlo, porque muchas veces no vemos esto que siempre está. Y el componente de la ecuación que normalmente nombro es cerebro, prehistoria, supervivencia, prehistoria. Y eso ordena todo. Y uno empieza a entender cómo funciona la mecánica del cerebro y de la emoción en el cerebro solamente reconociendo cerebro, supervivencia, prehistoria. Y hay uno, claro, en la prehistoria no tal cosa, entonces la supervivencia y el cerebro hace todo otro. Y eso lo seguimos haciendo en gran medida, el casi 90 y tanto por ciento de lo que hacemos responde exactamente igual. No nos vemos quizás así, lo tenemos un poco maquillado, pero andamos en la misma, básicamente. Ahora, voy a acelerar un poco aquí para ordenarnos ahí los tiempos. Como dice el doctor Paul MacLean, en este caso, habla de estos tres cerebros, no es que tengamos tres, sino que divide estas tres estructuras en términos evolutivos y habla de un primer cerebro, en este caso instintivo, ¿ya? De supervivencia, reptil.
toda la información que llega a tálamo, hipotálamo, responde a esa supervivencia automática. Luego un segundo cerebro límbico, nuestra actividad hormonal y neuroquímica ocurre en ese cerebro medio. Y finalmente esta corteza gris arrugada que todos conocemos, que es el córtex o el neocórtex, la corteza nueva, la última fase evolutiva de nuestro cerebro, donde podemos decir que razonamos, ¿ya? Pero ese lado racional que corresponde a nuestras funciones ejecutivas están acá en la corteza prefrontal, que se encuentra justo atrás de nuestra frente. Entonces, desde ahí todo estímulo llega, tálamo, hipotálamo, en términos del reptil, hacia, en este caso, el límbico, todo este peaje emocional, neuroquímico y finalmente al racional. Desde ahí todo procesamiento que ocurre pasa simplemente por la base emocional. Por eso Maturana decía, la emoción es el fundamento de todo hacer, ¿ya? Porque, digamos, la emoción lo baña todo en términos de que lo último que ocurre pasa más a nivel mental cognitivo. Les dije antes cómo nos movemos entre el placer y el dolor. Desde aquí quiero nombrar más hacia la parte biológica neuroquímica, porque el lado placentero o positivo está conectado en este caso con la dopamina a nivel neuroquímico y en el lado del estrés con el cortisol. Ya aquí quiero nombrar un poquito lo que es la dopamina y el cortisol en términos de lo que ocurre en nuestra emoción, que están relacionados con esta química cerebral, que no sé si ustedes por ahí la han escuchado, los neurotransmisores. Los neurotransmisores son estos químicos que facilitan en este caso la acción sináptica de pasar información de una neurona a la otra. Y ahí está la dopamina, adrenalina, serotonina, oxitocina, endorfina y muchas otras inas por ahí que vienen siendo esta actividad neuroquímica que ocurre en nuestro cerebro. Desde aquí les quiero nombrar un poco más sobre lo que es la dopamina. La dopamina está relacionada con el placer de manera directa, pero a veces se habla de esta química de la felicidad. Pero la dopamina está relacionada también con nuestros gustos, con nuestra alegría, con el disfrute, pero hay un tema más de fondo que voy a pasarlo un poquito más rápido si ahora, que está relacionado con nuestras funciones primarias de supervivencia, cerebro, prehistoria, supervivencia. Todas nuestras funciones primarias, protección, alimentación, reproducción, todo tiene que estar vinculado con la dopamina, ¿ya? Está esa relación en este caso con el placer. Y aquí les hago la pregunta a ustedes, pensando que el placer tiene un vínculo en este caso con esta función de supervivencia. Yo les quiero hacer la pregunta a ustedes. Entonces, ¿cuál será la función biológica del placer? ¿El placer tiene alguna función biológica? ¿Cuál será la función biológica del placer? En términos, pensemos supervivencia. La reproducción. La voy a dejar ahí, la reproducción, dice función biológica del placer. ¿Cuál será? El placer, sabemos lo que es el placer, se siente agradable, pero ¿tendrá alguna función en términos biológicos? ¿Cuál será la función biológica del placer? Ustedes venían a escuchar, pero aquí les dejo pregunta. ¿Ah? A ver, cerebro, supervivencia, prehistoria. ¿Ya? El cerebro, todas las funciones primarias de supervivencia se vincularon con estímulos agradables, placer, digamos, en función de seguir vivos. Y hay una relación entre el placer y las funciones primarias de darnos felicidad y relajarnos, claro, esa es la respuesta. Pero aquí hay un trasfondo que yo digo es estratégico, lo podemos usar para crear cualquier experiencia. La función estratégica, que en este caso que tiene, o la función biológica que tiene el placer, ese sentir rico, no es por sentirlo solamente, cumple múltiples funciones, pero la primaria es súper simple, volver a repetir. La función del placer es volver a repetir. Todo lo que es rico, yo quiero más. Entonces, al ser primario, si mi cuerpo está deshidratado, mi cerebro me dice, búscate agua, y yo estoy seco, 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 y logro tomar agua y uno dice, ¡ay, qué rico! Claro, el cerebro al reconocer, sistema, por eso se llama sistema de recompensa, al reconocer que recibió el agua, dice, gracias, muchas gracias, eso te mandé a buscar. De premio te doy dopamina. Y viene esta sensación rica
de placer que dice, uy, cada vez que haga esto voy a querer volver a repetirlo. Uno no procesa eso a nivel cognitivo, pero sí ocurre en términos fisiológicos, digamos. Entonces, si yo tengo mucho frío, 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 frío y me abrigo y me dice, ay, qué rico, dopamina. Lo mismo, si yo necesito ir al baño, hoy estoy, ¿qué me hago? Necesito ir al baño, necesito ir al baño. Y uno después de un montón de rato logra ir al baño y es como, ah, dice uno, claro, necesitaba liberar eso. De premio, ¡puf! Dopamina. Todo lo que es primario de supervivencia, pues si no me muero. Entonces eso me hace volver a repetirlo. Y ahí viene este mecanismo de repetición que se estructura para ahorrar energía, tal como lo describimos anteriormente. ¿Ya? Por eso en este caso el orgasmo en sí es prácticamente un cóctel hormonal, porque claro, ahí está digamos, que se preserve la especie, no puede ser de otra forma. Ahí viene el pic máximo en términos placenteros porque va en función de preservar la especie. Y es lo mismo el volver a repetir, esa es la función. Si uno lograra, yo digo, podemos trabajar con la dopamina, con el placer a nivel estratégico, porque desde la biología el placer te hace volver a repetir. Cuando yo tengo un cliente y entrego un servicio, yo quiero que ellos regresen. Bueno, ahí está el placer, ahí está la dopamina. La dopamina también de por sí mejora el sistema inmune, mejora la interconexión neuronal, es un analgésico natural, mejora la piel, mejora el pelo, tiene múltiples funciones más allá de sentir rico por sentirlo, ¿ya? Eh, Mejora nuestro organismo, todo está hecho en función de conectarnos con liberar dopamina, por eso se habla de estimular espacios de trabajo y de aprendizaje positivos, ya no por andar muertos de la risa, sino que por liberar dopamina, por los beneficios de la dopamina en mi organismo. Ahora, no me voy a detener ni me puedo alargar en esto, pero les digo que aquí aparece lo que yo le llamo la delgada línea de las adicciones, porque las adicciones también son mecanismos de liberar dopamina. Ya, solo voy a citar acá que la dopamina tengo dos formas de liberarla, de manera interna, endógena, y de manera externa, endógena. Todo estímulo, en este caso adictivo, es dopamina exógena, ¿ya? Que yo empiezo a necesitar de algo externo y dosis más altas para mantener esos niveles de dopamina adentro, ¿ya? Y por eso se genera adicción o dependencia a algunos tipos de sustancias. No vamos a detallar porque aquí no extendemos mucho, pero la forma más beneficiosa es la dopamina interna, que es súper simple. ¿Cómo libero? Haciendo lo que les gusta. Todos sabemos lo que les gusta hacer. Cada uno sabe lo que le gusta. Y que puede ser, no sé, salir a caminar, hacer un deporte, tocar guitarra, jugar fútbol, no sé, cocinar, tejer, lo que sea. Todos sabemos esas actividades que les gusta hacer los mantienen conectados con esa dopamina que les está beneficiando el organismo y nos está, digamos, conectando digamos, con el volver a repetir y todo eso. Ahora, por otro lado, y un más rápido acá, está la contracara de esto, que es el estrés, el cortisol. Cada vez que estoy frente a amenaza, el cerebro estimula la liberación de cortisol para defenderme frente a un peligro, si no me muero. ¿Ya? El cortisol, digamos, es esta hormona que está vinculada con el estrés por supervivencia, nuevamente, si no me muero. Entonces, el cerebro al reconocerlo genera esta liberación de glucocorticoides, digamos como el cortisol, que inyectan más glucosa en la sangre y me dan una energía extra para luchar o escapar. Ahí viene la prehistoria, si venía el tigre diente de sable, yo veía el peligro, amenaza, cortisol, ¡puf! Inyección de glucosa y yo podía luchar con el bicharraco o escapar rápidamente con esta sobredosis de energía. Lamentablemente, hoy en día ya no luchamos con dinosaurios ni con tigres. Y cuando el cerebro reconoce una amenaza en el trabajo, estimula la misma liberación de cortisol y genera lo mismo, pero yo no puedo luchar con mi jefe ni escapar de la oficina. Y ese cortisol empieza a quedar dentro y ese cortisol empieza a generar daño, esa cantidad de glucosa en sangre, ritmo cardíaco acelerado, genera ansiedad, lo que llamamos como ansiedad en este caso, puede generar daño en términos de memoria, suprime el sistema inmune y genera todo el efecto contrario. Que cuando estoy súper estresado, normalmente con ese cortisol elevado, contrarrestamos con dopamina externa. Y ahí viene el cigarrillo y el cafecito y compensamos con altas dosis de glucosa de manera externa este cortisol elevado y se da un juego bastante peligroso que se transforma a veces en un hábito o en algún tipo de adicción por contrarrestar el cortisol, cuando lo que hay que hacer es bajar los niveles y relajar un poquito.
Ahora, conectando con la empatía, y aquí voy más rápido porque yo veo que estamos en horario para cerrar los temas y ahí podemos profundizar hacia adelante. La empatía la conocemos como ponernos en el lugar del otro, pero desde la biología, nosotros hablamos de las neuronas espejo. No sé si alguien por ahí escuchó las neuronas espejo. Pero la neurona espejo viene con esta actividad de espejarnos, todo este mirroring que ocurre, digamos, con otro, cuando uno bosteza, otro bosteza, uno sonríe, el otro sonríe. Esa actividad viene como una respuesta biológica, nuevamente, supervivencia. Porque cuando había un peligro, eh, mi cerebro tiene que leer al otro, prehistoria de supervivencia, para poder defenderme. Yo no tenía cómo reconocer eso. Entonces, eso es lo mismo que da, igual que cuando vimos el video. Si ustedes ven en una película de terror y se asustan, se fijan cuando uno ve una película, uno entra en el personaje y lloramos o alguien se enoja, ve fútbol, le grito al árbitro. Todas esas neuronas de espejo uno se ve en el otro y genera esa respuesta. Ahora, esa base viene desde la supervivencia. Desde ahí mismo, el hecho del estrés o el peligro se contagia automáticamente más rápido que la alegría por supervivencia, si no me muero. Entonces, si yo veo cara de peligro en el otro, automáticamente despierta el cortisol en uno para defenderme. Supervivencia. La alegría también se da, pero digamos como en otro nivel más leve. Ahora esta conexión de felicidad-placer, y por aquí ya vamos cerrando, la felicidad podemos decir cómo la definimos, es bastante amplio en términos, podemos hacer una relación con el placer, con lo que me gusta, es una sensación de bienestar o placer. Pero ¿qué es el placer? Hablamos de la dopamina, hablamos del placer y de volver a repetir, como una sensación agradable de bienestar. Pero cuando hablamos de placer, también hay diferentes tipos de placer. Y aquí yo les lanzo pregunta cortita antes que ya nos despidamos. ¿Qué tipos de placer conocen cuando hablamos de placeres? Esto es una pregunta interesante. ¿Qué placeres conocen? Nómbreme algún tipo de placer que conozcan, salvo que no conozcan el placer. ¿Qué tipo de placeres Comer, conocen? comer, dormir, ir al baño. Comer, comer, dormir. Claro, empezamos a vincular dopamina ahí primaria, ¿ves? ¿Qué placeres? ¿O hay algún tipo de placer, alguna tipología quizás extraña que no conozcan? Aquí yo les voy a sumar un componente que quizás no conocían, como igual cuando hablamos de la emoción y el sentimiento, tenemos dos tipos de placer. Placer hedónico, que es el placer que más conocemos en términos físicos. Hay un placer a nivel físico y un placer a nivel mental, psicológico. Cuando Aristóteles nos habla de la eudaimonia, Aristóteles decía el placer hedónico son los placeres del cuerpo y el placer eudaimónico son los placeres del alma. Qué bonito como lo cita Aristóteles, porque justamente en ese sentido también el placer hedónico es un placer más egoísta. El placer que habitualmente conocemos, no sé, desde comer helado, dormir, lo vivo yo, es intenso, pero soy yo quien lo vive. El placer eudaimónico, también es más a largo plazo, eso también es más social, es cuando yo dejo de hacer algo por el beneficio de muchos otros, donde yo dejé de hacer, a lo mejor ahorré dinero de las fiestas por construir la casa para mi familia y reunirnos todos los fines de semana, es algo que va a quedar sostenido. Entonces el placer hedónico en ese sentido es más intenso y dura menos, y es individual, más egoísta, y el eudaimónico es más social, es más altruista, y por otro lado, quizás no es tan intenso, pero es muchísimo más a largo plazo. Desde ahí, el concepto de crear experiencias memorables. Lógicamente, como resumen, la idea es conectar con emoción alta, memorabilidad alta, emoción positiva alta, felicidad, satisfacción y ver la forma también de inducir placer para el volver a repetir, placer hedónico o eudaimónico, digamos, sin distinción. Si conectamos con el diseñar o definir la experiencia hacia estimular la liberación de dopamina, emoción alta, placentera dopamina, inevitablemente por biología. Las personas van a querer volver a repetir, los van a recomendar y esto va a seguir como un círculo virtuoso en ese sentido. Cuando vemos diseñar la experiencia, nos salimos un poco del producto y el servicio y nos enfocamos netamente en lo que ocurre en la experiencia. Desde ahí muchas veces yo cito, ojo, hay mucho detalle, pero digo ciertos puntos, pensar y orientar en torno a lo que es la toma de decisiones de las personas en la experiencia, conectar con medir o levantar expectativas para poder definir bien hacia quién y qué es lo que espera la persona que lo va a recibir,
poder diseñar y medir el impacto, la memorabilidad que quiero lograr o generar en el otro, sobre todo relacionado con la emoción, y encontrar la manera de hacer seguimiento, sobre todo si queremos que las personas repitan y vuelvan con nosotros. Desde aquí en términos estructurales, y es parte de lo que vemos en las materias de la maestría, se entiende la línea de abajo, emociones, biología, empatía, colaboración, lo trabajamos hacia una rama de este árbol, por así decirlo, en términos de procesos metodológicos con herramientas de diseño de servicio, experiencia, design thinking, por ahí digamos que presentó a Alejandra en la presentación, herramientas metodológicas de diseño con este fundamento biológico de emociones para generar resultados en productos innovadores, generar memorabilidad y satisfacción en las personas a quienes vamos a enfocar o desarrollar nuestra experiencia. ¿Cómo aplicamos, cómo aterrizamos esta metodología? Se trabaja generalmente de manera colaborativa, en torno a términos de consultoría, se hace mucho trabajo práctico, conversar con las personas, levantar información, ordenar y mapear lo que es el servicio, la experiencia y conectar con el desarrollo de, en este caso, de las emociones para la definición de la experiencia, la memorabilidad, mediante estas metodologías en algunos programas de gobierno que me ha tocado participar en varios, en todo lo que es innovación, colaboración, todo lo que es asociatividad, sobre todo algunos gremios, para mejorar la experiencia y la satisfacción en términos de las emociones. Aterrizamos los contenidos que por ahí estuvimos conversando hacia el desarrollo de esta experiencia de una manera lúdica, con bastante metodología, que es lo que vemos ahí durante las clases. Les agradezco el tiempo, la oreja y la paciencia ahí para escuchar estos contenidos. Encantado de poder quizás vernos profundizando cada uno de estos temas en la maestría. Ahí les dejo un poco mis datos personales, si alguno tiene alguna duda en lo que vengo trabajando no solo acá en Chile, que es mi base, pero sí me ha tocado, así como en México, que espero volver pronto también, en diferentes países de Latinoamérica hemos estado por ahí presentando y trabajando estos contenidos a profundidad. Muchas gracias a todos. No sé si queda alguna pregunta y si no, seguimos ahí con Dani, me parece. Gracias, ¿Alguien gracias. tendrá por ahí alguna pregunta para el maestro Fede? Muchas gracias. Parece que Nancy tiene una pregunta. Nancy, ¿quiere preguntar algo? Sí, Nancy levantó la mano. Muchas gracias. Primero, pues agradecer este espacio, me ha parecido como muy dinámico, el hecho que nos planteas preguntas para poder reflexionar o pensar más allá de la misma pregunta alrededor de las emociones, digamos, todo este componente tan importante y que me brinda a mí elementos claves como también pensando un poco en esto del diseño, es decir, o en cómo hacer repetitiva una emoción en un trabajo, y creo que esa última parte me parece muy importante. Me gustaría como en términos de un ejemplo que nos puedas brindar alrededor ya de esta última parte, que fue un poco más rápida, cuando ya tengo concebido, digamos, esa comunidad o ese grupo de intervención, en términos de tiempo, cuánto puede generar o cuánto necesitaríamos de tiempo para generar una aplicación de una metodología y concretar de alguna manera esa experiencia innovadora o eso que yo me propongo, porque me imagino que hay como un plan que debo desarrollar, pero ¿cuánto me podría tomar? Esa es un poco la pregunta. Mira, Gracias. es súper buena pregunta y inevitablemente tiene algunas variables porque yo te puedo comentar de la experiencia quizás más a extensión que he tenido, sobre todo en participación de algunos programas de turismo para mejorar la experiencia y también para emprendimientos y emprendedores dentro de Chile. Y esa es que no hay como una receta, en primer lugar te lo puedo comentar, porque en algunos casos son programas de 3 a 6 meses que me toca estar en el territorio, visitar, diagnosticar uno a uno
O sea, hacemos capacitación, después en terreno uno a uno, cuál es la experiencia que están entregando, mapeamos, rediseñamos, mejoramos y de ahí a que implementen, entonces eso toma tiempo. Te doy como ejemplo uno, y te voy a citar dos ejemplos que son como la contraparte. Una vez me tocó en el norte, que, similar a esto, pero un poco más largo, fue una jornada, fueron 2 jornadas, 2 días. Yo les presenté los contenidos, hicimos un taller, yo les expliqué, mira, estas son las herramientas, así se ocupan y pueden crear productos de este tipo. Ah, perfecto. Y me invitaron, eso, poniéndole esto fue en mayo de un año X, y me invitaron al cierre del programa que fue en diciembre de ese año, y solamente yo les expliqué cuáles eran las herramientas y cómo se usaban, sin profundizar mucho. Y a fin de año, dos de los equipos que se hicieron mostraron con video los resultados de esa experiencia implementada con turistas. Y ni siquiera, yo ni siquiera fui a terreno, no me tocó evaluarlo, solamente les entregué las herramientas, pero las adquirieron de tal forma que quisieron implementarlo y les funcionó fantástico. Para mí eso ha sido como lo más rápido, pero eso por motivación personal de las personas que tomaron esa capacitación de 2 días, estaban tan enfocados en recibir la herramienta que la aplicaron ahí mismo y les funcionó. Y por otro lado se dio que le funcionó súper bien. Como otra vez también me tocó... eh, digamos, esto fue una consultoría ya directamente de un cliente independiente que me contrataron y estuvimos 3, 4 días internos levantando toda la información que tenían, dejamos toda la propuesta de cómo tenían que aplicarlo y aquí habían dos opciones, o yo los acompañaba en el proceso o les dejaba con todo, implementaban ellos. Y tomaron eso, lógicamente, porque el otro proceso es mucho más largo. Fueron 4 días más o menos intensos, full, mucho trabajo, y ellos se quedaron con todas las herramientas. Y claro, no pasó un año y tenían implementado casi el 80% de lo que habíamos trabajado, fueron, pero en este caso, muy aplicados. Y claro, y los resultados fueron buenísimos, pero nació de ellos también. Entonces, respecto a eso, no, como te digo, no hay una receta. Uno puede recibir herramientas en poco plazo y si las implementa a conciencia, puedes tener resultados también a corto plazo. O en otros casos, uno toma una extensión de tiempo, como estos programas de gobierno que me ha tocado, a largo plazo, y algunos de ellos sí lo implementan y les sale genial, y otros como que reciben, están ahí y después no aplican nada. Entonces, yo creo que la gracia que tiene parte de estas metodologías es que si van preguntando, y por ahí tenemos algunos casos, yo creo que Dani se acuerda, de algunos estudiantes de la AirTag Life que de repente con las herramientas que vimos, las implementaron a corto plazo y empezaron también a tener resultados a corto plazo. Hay cosas que son prácticas que si ustedes las reciben a conciencia y los aplican, claramente también pueden tener resultados a corto plazo. Yo creo que ahí, no sé, siempre he pensado, más que por el instrumento, pasa más por la persona y la motivación de las personas. Yo creo que por ahí viene esa frase cuando, no sé, yo siempre he pensado lo mismo, si están las ganas, es suficiente, con que estén las ganas todo es posible. Así que se puede resolver a corto plazo y con las herramientas que uno tiene perfectamente. Me alargué un poquito, pero como para dejar también más claridad sobre los contenidos. Bien, muchas gracias. Exacto, claro. Bien, creo que Que le aplica la quedamos. mente a Vane. Eh, muchas gracias, maestro Federico. Gracias Le a ustedes. damos la palabra a la maestra Daniela Hernández. Ella es cofundadora y directora de la Earth and Life University, quien nos va a dar como un contexto general sobre el tema de la maestría, aunado a lo que ya platicamos el día de hoy con el maestro Federico. Adelante, maestra. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro Fede, siempre un gusto compartir. Yo le presumo Gracias. mucho, estuve compartiendo mucho la masterclass porque dije, este es uno de nuestros facilitadores top rated, mejor Gracias, un evaluados, placer. entonces muchas gracias por compartir con nosotros y gracias a todas las personas que han dedicado su tiempo para aprender el día de hoy. Siempre me gusta reconocer, créanme que en un mundo en donde pues queremos todo rápido e inmediato, es de valientes dedicarnos un ratito para pensar y para querer adquirir nuevos conocimientos y ahora el reto está en que mañana, por favor,
que no pase de mañana, apliquen aunque sea uno de las herramientas, uno de los conceptos que escucharon el día de hoy del maestro Federico para que se les quede y sobre todo para que tenga un sentido. Y pues por ahí ya pudieron escuchar que muchos de estos conceptos son solo temas que se ven en una asignatura, que es la que da el maestro Federico, de la maestría en neuroliderazgo y coaching cognitivo. Esta maestría está diseñada pues con mucho cariño y sobre todo muy orientada a lo que el mundo las empresas, las organizaciones necesitan y también nosotros como humanidad. Algo que nuestros alumnos comentaron a lo largo de esta maestría fue que fue como tener un coaching durante 2 años para ellas, es decir, no solo es darles herramientas para que ustedes sean mejores coaches, mejores líderes, pero no podemos hacer algo hacia el exterior si no iniciamos con uno mismo, ¿no? Y es un programa muy enfocado también al desarrollo personal. Prácticamente está orientado a darles herramientas de neurociencias aplicadas a diferentes elementos de liderazgo como la colaboración, la toma de decisiones, la planeación estratégica, el desarrollo organizacional y la inspiración para que puedan compartir con otras personas y puedan guiar a otras personas en su desarrollo personal y profesional. Esto es parte de la ruta de aprendizaje que van a poder encontrar a lo largo de la maestría. Hay una línea muy fuerte en temas de neurociencias. Ojo, el coaching es una herramienta de desarrollo personal, no es la única y queremos que conozcan varias a lo largo de la maestría y las personas que son facilitadoras son personas con años y años de experiencias, de certificaciones y de formaciones. Estos temas lamentablemente se han trastocado mucho, ¿no? Hay personas que toman un curso de 2 semanas y se asumen como coaches y al tener que tratar con personas esto es súper delicado, ¿no? Entonces, precisamente con esta maestría buscamos profesionalizar el sector de personas que quieren acompañar a otros líderes o personas a nivel personal, valga la redundancia, o a nivel de sus carreras laborales en su crecimiento de una forma con confianza, con seguridad y con las bases científicas para lograrlo. Lo que más allá de entender de qué formación vienen, nos interesa más hacia dónde van. Creemos que la experiencia profesional es sumamente importante al momento de tomar una maestría y lo que buscamos precisamente es entender cuáles son sus metas, hacia dónde quieren llegar y que a lo largo de la maestría logremos alcanzar esto. Somos una universidad virtual con una comunidad próximamente en 14 países. Ahora estamos en 12 países con alumnos egresados y facilitadores y nos reunimos una vez al año de manera presencial. Esta vez será en abril, del 3 al 5 de abril en la isla de Holbox para conectar y para integrarnos porque creemos que formar parte de una comunidad es súper necesario para todas esas personas que queremos lograr cambios a largo plazo. Esta maestría tiene reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación. Si se encuentran en otro país, pueden convalidar sus estudios y lo que buscamos es que pues, sea una formación muy orientada a proyectos basada en una retroalimentación más allá de una calificación. Vamos a iniciar con un onboarding, es decir, como con una bienvenida suave para que se vayan acostumbrando a dedicar tiempo para su aprendizaje en la última semana de febrero y iniciamos clases el sábado 4 de marzo. Las clases son los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hora Ciudad de México, de 4 de la tarde, hora España, a 8 de la noche, hora España. Y tenemos descansos, es decir, cada día tienen 2 asignaturas diferentes para que sea un aprendizaje también más suave y no lo sientan tan intenso. La maestría tiene una inscripción de $316 aproximadamente, es la inscripción única que van a tener. 24 colegiaturas de $470 aproximadamente y la titulación aproximadamente de $630. Algo que nos gusta decir es que
si por algún tema hay un contexto económico que tal vez no es el mejor, queremos apoyarles y tenemos becas de hasta el 40% con la idea de que puedan invertir en su educación, en su conocimiento y que su educación les abra mejores oportunidades laborales, económicas, para que no solo tengan este crecimiento personal, sino también tengan un crecimiento de carrera. Así es que si quieren aplicar por alguna de estas becas, todavía estamos a tiempo. La maestra Diana, que está por acá, tiene las fechas mucho más claras. Me parece que todavía tenemos hasta la siguiente semana para que presenten su postulación, nos digan quiénes son, qué es lo que quieren lograr, por qué buscan esta beca y si su proyecto es aprobado, entonces estarán pasando a una entrevista con el comité de talento. En caso de que veamos, esta entrevista no solo se trata pues de hacerles preguntas, sino realmente que sea una conversación. Una maestría es una inversión de vida, de tiempo, y queremos que estén súper seguras de tomar este paso, ¿no? Somos muy conscientes con cada persona que se suma a la comunidad y créanme que es difícil que vayan a encontrar en otra comunidad una atención tan personalizada porque al ser una universidad boutique, les conocemos y es muy fácil que estemos pendientes de lo que ustedes necesitan y sobre todo darles las mejores herramientas, ¿no? Porque al final el éxito de nuestros alumnos va a ser el éxito de nosotros como facilitadores y como universidad. Así es que les invitamos a que no procrastinen más como la toma de decisión si es que ya están pensando en estudiar, ¿no? Si tal vez en este momento dicen, no es algo que lo tenía en el panorama, pues puede ser en algún otro momento, pero si ya llevan por ahí el gusanito de, hoy es que quiero estudiar una maestría o quiero continuar mi formación, les diría que aprovechen y que no dejemos pasar otro año. Créanme que a veces, por más que decimos, nos vamos, ay, me voy a preparar para el siguiente año, ¿cuántos años pasan de que decimos que vamos a hacer algo y al final no lo hacemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestro Fede, por compartir. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Y si tienen alguna duda de la maestría, por favor, coméntenla. Pueden ser por el chat o pueden abrir el micrófono. Y si no, lo podemos resolver de manera individual por el WhatsApp. ¿Alguien tiene alguna pregunta que compartir? Daniela, me quedo, o sea, vi que hay un rubro que es para la inscripción, el otro es, o sea, la titulación es si quieres como recibir el certificado y las 24 sesiones si simplemente quieres hacerlas sin la titulación, ¿verdad? Es correcto. La titulación implica, es un porcentaje del proceso administrativo y otro un porcentaje de un acompañamiento para que saquen adelante sus proyectos de tesis, ¿no? Este acompañamiento de tesis lo hacen a lo largo de la maestría, pero como la mayoría de nuestros alumnos son agentes de cambio y trabajan muchísimo y a veces el tiempo les come, como que a veces necesitan un poquito más de tiempo después de esos 2 años para sacar adelante sus proyectos de tesis y eso es como parte del programa de titulación que tenemos, ¿no? O sea, no solo es el trámite administrativo, sino un acompañamiento como durante 6 meses adicionales para que terminen su proyecto. Pues uno puede decidir si no toma la titulación, sino simplemente hace la inscripción y las 24 sesiones. Es correcto, es correcto. Aunque lo que sí buscamos siempre es que sus proyectos se concluyan, ¿no? Y nos gusta siempre como diferenciar mucho. Afortunadamente tenemos una comunidad que no está aquí por el título, ¿no? Y eso es algo que nos caracteriza mucho. No se trata del título, sino se trata del proceso y de todo lo que obtenemos al momento de educarnos y tener conocimiento. Pero algo que también diferenciamos es que sí cerrar con un proyecto hace la diferencia que si no tuviéramos un proyecto, ¿no? Porque al final el proyecto es la expresión final exactamente de todos aprendizaje. Listo. Gracias. ¿De dónde te conectas, Paola? Bogotá, Colombia. Ah, muy bien. Tenemos muchos alumnos colombianos, pero en otras maestrías y en otros doctorados. Así es que te da un gusto por acá. Si te animas, bienvenido. Gracias. A ti. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, estamos bien. Entonces, pues les agradecemos muchísimo nuevamente estar por acá
compartan. Nuestra comunidad es nas.io/universidad. Y justo es como esta comunidad en donde tenemos un montón de eventos. Este mes hemos tenido un montón de actividades. Y si descargan la aplicación pueden ver los próximos eventos que vamos a tener. Así es que, pues, Dani, sí. qué pena. ¿Yo Ay, podría vale. mencionar algo? Hola, Adelante, Dani, adelante, vale. Bueno, yo soy actualmente alumna de la ERS y para los compañeros o próximos compañeros que todavía tengan dudas, que no conozcan de esta universidad, yo como alumna que he sido, no es recomendarles, sino simplemente que sepan que he estado en colegios, pasé mi universidad y lo que dice Daniela es totalmente cierto, el trato es totalmente personalizado, pues uno en una universidad somos números realmente, aquí somos personas, nos conocen por nuestro nombre, saben perfectamente, de hecho, prácticamente hasta nuestra vida, porque como adultos que somos a veces enfrentamos situaciones complejas. Ellos no son ajenos a que sabemos que somos personas que nos pueden pasar situaciones en cualquier momento. Yo hace como 2 años tuve una situación personal que me alejó de la maestría y Daniela, pues tuve que pausar la maestría durante 1 año. Después de pasar por muchas cosas, Daniela, que está aquí presente, que es la mejor del mundo, se puso otra vez en contacto conmigo, me animó y seguramente este año ya terminé mi maestría. Entonces son personas demasiado humanas que no están simplemente, bueno, por querer hacer que cada uno de nosotros se involucre en esta universidad, en nuestra universidad, sino que realmente la misión de ellos es crear agentes de cambio responsables del futuro del planeta. Así parezcamos superhéroes o lo que estoy diciendo seamos como superhéroes, no, para ellos es así, cada uno de nosotros somos seres independientes responsables de las nuevas generaciones y el rumbo que vaya a llevar el planeta Tierra, porque yo, por ejemplo, soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos hace por ahí 2 años y voy a culminar ya este año mi maestría y me siento realmente agradecida. Creo que espero algún día retribuirles todo lo que me han dado y el trato que me han dado tan especial que definitivamente tengo un compromiso con ellos de sacar mi proyecto adelante por ellos, por mí y por la humanidad. Perdón por ser como tan dramática o tan extensiva, pero es así, creo que debía decirlo. Muchísimas gracias, Vale. Gracias, Dani. Abrazamos con Y muchísimo al cariño profesor tus que lo palabras. amo, lo adoro, soy su fan número 1, o sea, soy la fan número 1 de este profe, es increíble. Así que me faltaba solamente ese detalle. Gracias a todos. Muchas gracias, Vale. Sí, por eso te invité, porque sé que por ahí disfrutas mucho y Gracias, hubo Vale. muchos ajustes en tu proyecto a partir de varias Increíble, sí. técnicas. Entonces, no, muchísimas gracias por compartir, Gracias. Vale. Y creo que precisamente es eso, o sea, las cosas que hacemos, creo que en la universidad a mí me toca hacer la cara muchas veces y por eso a veces como que me toca que me nombren, pero la comunidad es grandiosa por cada una de las personas que forma parte, facilitadores, Fede por acá, alumnos y próximos egresados como Valentina, también por acá estuvo Lili, el equipo de trabajo, Diana, Ale, Lendi, Rocío, Rebe, Fabián. Y creo que todos genuinamente queremos o tenemos la confianza y la fe de que podemos construir cosas mejores, ¿no? Y eso es algo que necesitamos mucho, sobre todo en estos momentos de tanta adversidad, de tantos discursos de odio. Y pues eso es lo que queremos, ¿no? Aprender y trabajar en conjunto y tener casas en todo el mundo para que cuando vayamos a viajar podamos quedarnos con algunos de nuestros colegas y agentes de cambio. Así es que muchísimas gracias, Valentina. Abrazo con mucho cariño tus palabras, para acá creo que todos. Y pues ahora sí que a descansar y muchas gracias por esta sesión. Un abrazo. Una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Diana, Ale, Fede. Salgo corriendo. Gracias, Valentina. Un gustazo escucharte. Gracias, Paola. Soraya, gracias.